Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias, como siempre, por estar ahí, por suscribirse, por comentar, compartir un nuevo episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Vamos una vez más al año 1974 para conversar sobre uno de los discos y una de las agrupaciones más trascendentes durante la primera mitad de aquella década. Acompáñenme. A finales de la década de los años 60, en aquellos años verdaderamente efervescentes y donde se estaba inventando cada día que pasaba una nueva estética y se ampliaban las fronteras de la música popular de manera sorprendente, en la ciudad de Chicago se formó una de las más importantes agrupaciones surgidas de esa ciudad y de todo el vasto territorio de los Estados Unidos. Chicago Transit Authority fue bautizada. Con ese nombre solamente pudo grabar el primer disco por la coincidencia que existía con la autoridad de tránsito de la ciudad y resumió su nombre a partir del segundo disco, Chicago. Esos primeros años de Chicago fueron realmente increíbles, impresionantes, no solamente en la estética que crearon o que ayudaron a crear, sino en la producción de música a un ritmo trepidante. Muy pocas veces, y probablemente sea el caso más paradigmático y emblemático, repito, una banda había producido tanto material en tan poco tiempo, de manera que sus primeros discos fueron todos dobles LPs. Eso no se acostumbra. No se acostumbraba en aquel momento, puesto que el formato vinilo invitaba a tener que resumir, a tener que ser bastante sintético a la hora de escoger, y para eso estaban los productores, y las discográficas no se arriesgaban a publicar discos dobles a menos que fuera realmente necesario o que la banda ya fuera lo suficientemente exitosa como para garantizar que un disco doble se vendiera bien. Pues el caso de Chicago desafiaba todas las premisas de la industria, ya que sus primeros álbumes fueron dobles. Incluso publicaron un disco en vivo cuádruple en el año 1971. Para el momento de publicar su sexto trabajo en estudio, y que era su séptimo en términos generales, el disco fue titulado Chicago 7, podría confundir en cuanto a los discos en estudio, pero cronológicamente hablando, este disco publicado en 1974 era el séptimo, y de nuevo era un disco doble. Hasta aquí llegó Chicago con esa costumbre en la cual de aquellos primeros 7 álbumes, los primeros 6 álbumes, 4 eran dobles. Una barbaridad sin duda alguna, que denotaba el gran estado de inspiración que tenían todos sus integrantes, y muy especialmente
los compositores, que eran varios. Chicago tuvo una característica que durante esa etapa que duró hasta el año 1978, cuando se produjo la trágica y accidental muerte del guitarrista Terry Kath, hasta ese momento la formación se había mantenido estable y la banda contaba con 3 cantantes que además eran compositores. El mencionado Terry Kath, el teclista Robert Lamb y el bajista Peter Cetera. Pero también había otros integrantes que componían, como el trombonista James Pankow. Y esa formación la completaban el baterista Danny Seraphine, el trompetista Lilo Nain y el saxofonista y flautista Walter Parasider. A ellos se unió justamente en este disco el percusionista brasileño Laudir de Oliveira, quien aportó en este disco un sonido cercano a el rock latino, la música latina en general, con sus congas, sobre todo, sus bongos y ocasionales timbales también, haciendo de este disco Chicago Séptimo un trabajo excepcional. El disco está compuesto por un primer LP fundamentalmente acústico. El lado A es instrumental. El lado A es adolece de voces. El lado B ya comienza a introducir las voces. Y un segundo LP con canciones propiamente dichas al estilo Chicago. Evidentemente este trabajo representó en su momento una especie de punto de inflexión, puesto que toda esa primera etapa en la cual Chicago asumió riesgos y sobre todo impuso un sonido rockero con elementos de la big band de jazz. A partir de este momento el grupo comenzó a incorporar con más frecuencia las baladas, estas baladas provenientes sobre todo de Peter Cetera, que en los años 80 en calidad de solista impuso muchas otras. Pero este disco, a mi juicio, es uno de los trabajos más eclécticos, mejor logrados, de esa etapa de Chicago inolvidable y que sin duda representa uno de los aportes más relevantes que se hicieron en los Estados Unidos al desarrollo de la música popular. El logo, por supuesto, es otra de las características fundamentales de Chicago. A lo largo de toda su trayectoria fueron trabajando el logo, que había sido idea de uno de los ejecutivos de la casa disquera con la que grabaron. Me refiero a Columbia Records. Fue un logo inspirado en el de Coca-Cola, con sello distintivo de la ciudad, y fue realizado por John Berg, ejecutivo de Columbia. Quizás no se habían imaginado que ese logo iba a ser tan representativo, que prácticamente, salvo excepciones puntuales, las portadas de los discos de Chicago son el logo trabajado de diferente manera.
Eso, por supuesto, influyó en que el sello, la marca de la agrupación Chicago se haya convertido en algo muy, muy conocido. Por supuesto, no al nivel del logo sin letras y sin nombre de los Rolling Stones, pero sí esas formas cursivas que representadas en el logo han sido el sello distintivo a lo largo de 55 años en la vida de Chicago. Y pues a veces no es tan fácil, a menos que se sea un seguidor muy cercano de Chicago, de nombrar, de identificar a cada uno de los discos a través del tiempo. Este en particular es quizás uno de los más fáciles, porque además tiene textura. El disco está en sus versiones originales, como esta, tiene una textura que la hace diferente. Este álbum doble, la foto de los integrantes, y en los forros tiene las letras y dibujos adicionales. Bien, este es un trabajo fundamental, 1974, uno de los grandes momentos de la agrupación Chicago. Gracias por estar ahí, por acompañarme, por compartir, comentar y sobre todo por estar siempre atentos a cada nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Chao.